doctor Osvaldo Moreno Ramírez. Gracias por aceptar esta invitación a los tiempos. Siempre está ocupado el doctor. Él es un analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Doctor Osvaldo Moreno, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, empezaron ya, ahora sí, a calentar motores, arrancó la campaña electoral, pero tal parece que habría, aparentemente hasta ahora, como que dos protagonistas, que son el candidato presidente Daniel Noboa y la señora Luisa González. Tal parece que no tendríamos sorpresas, tal vez, para una segunda vuelta electoral. Bienvenido. Buenos días. Hola. Un gran saludo a... ¿Me escucha? Fuerte y claro. Gran saludo a la audiencia de Radio Huancavilca. Para mí es un gusto atenderlos. La verdad es un horario muy complicado. Yo acabo de hacer malabares para poder estar aquí. Yo realmente me es casi imposible atender entrevistas hasta después de las 8 de la mañana. Sé que el horario de noticias es de 7 a 8, pero Sí. mi familia es la prioridad. Vivimos en una ciudad donde ya nadie usa expresos y donde prácticamente ir a la panadería, llevar a tus hijos a la escuela es todo un operativo de seguridad. Pero bueno, es un gusto atender una institución como esta y aquí estoy a sus órdenes. Preguntaba Osvaldo Moreno que ya se calientan motores y hasta el momento de lo que se saborea, se percibe, los amigos, los compañeros, los familiares, prácticamente tendrían dos opciones, que es Luisa González y el señor Daniel Noboa. Aparentemente algunos hemos escuchado que no va a participar obviamente el señor Jan Topic, que hubiese sido una tercera tendencia, pero ya no está participando. ¿De qué manera esas personas que pensaban votar por Jan Topic, a quiénes van dirigidos de pronto esos votos? ¿Para Luisa, para Daniel Noboa? ¿Para quién hubiese quedado ahora esos votos? Bueno, primero es complicado plantearse un endoso de votos. Eso no existe. Puede haber una tendencia, un respaldo determinado, puede haber un posible grupo de electores que podrían eventualmente sentirse identificados o querer o pensar determinada situación, pero no hay un tema de que, ok, entonces si no sale Juan, los votos se van a Pedro, se van a María. Así no funciona. Y sobre todo como el espacio, la temporalidad que existe entre el hecho, que para mí fue un atropello a la democracia, creo que sería difícil establecerlo, por lo menos a nivel nacional. Quizás en lo local sí. Me parece que el tema de la ausencia de Topic benefició directamente en el ámbito parlamentario al Partido Social Cristiano, y fortalecer al Partido Social Cristiano es afectar directamente al partido de gobierno. Ahora, a mí sí me preocupa un poco el estado per se o el entorno o el contexto de esta elección. Porque si vivimos en un país donde usted puede designar un vicepresidente por decreto o una vicepresidenta por decreto, también va a poder declarar ganadores de una elección por decreto. O sea, realmente a mí me sorprende lo tibio que ha sido la reacción de la Asamblea, incluso los candidatos. Yo de candidato presidencial, con o sin opciones, me hubiera retirado la contienda o hubiera hecho una denuncia a la comunidad internacional de que no existen garantías para el proceso. Pero bueno, pues ese es el Ecuador, un país que lamentablemente ya vamos a ser el Haití andino, pues no, cada vez más desinstitucionalizado. Acaba de haber una desaparición forzosa de 4 niños, y yo lo que veo es una campaña espantosa, miserable y ruin en contra de la memoria de ellos. No puedo decir de parte de quién, porque eso habría que probarlo, pero ese es el Ecuador. Digamos que este caso espantoso, este caso Restrepo 3.0, yo no veo que exista contundencia, por lo menos de parte del gobierno, que es el responsable directo, y mucho menos de este señor ministro, que veo que tiene un cartoncito que fue formado en Israel. Entonces ya uno puede entender un poco la dinámica, pues no, lo que va a pasar, lo que pasa con los niños, cuando hay gente que se prepara con este tipo de gente, que justamente su especialidad es desaparecer niños. Entonces, a mí sí me preocupa un poco lo que está sucediendo en el país y la responsabilidad política, a eso me refiero con respecto al ministro de Defensa, al presidente, la responsabilidad política de este hecho, por ejemplo, que tiene que ser aclarado. Todo eso va abonando a la elección, en un contexto en el cual al momento habría solo dos alternativas, digamos. Una, que indudablemente es el candidato de gobierno, el Estado candidato. Usted vio ayer que el presidente hizo su lanzamiento de campaña desde Carondelet
rodeado de ganaderos de Tarqui, que eran prácticamente sus asistentes de campaña, ¿no? Ese es el Ecuador, y un CNE que mudo, que hasta donde yo entiendo, más contundente es el ejercicio del cargo del hermano de la presidenta del CNE como embajador cuota política del gobierno que la misma acción del CNE, porque no, realmente, créame que yo a veces cuando escucho a nuestros hermanitos evangélicos en las parques hablándonos del final de los tiempos, yo siento que el Ecuador está en el final de su existencia, digamos, vamos camino, me parece que si esta desinstitucionalización continúa, la próxima consulta popular va a ser A, ¿desea usted ser parte del Perú? B, ¿desea ser parte de Colombia? Y C, ante la negativa del Senado norteamericano de tener un Estado 51 con tanto mestizo, acepta ser base norteamericano basurero atómico. O sea, hacia allá vamos. Si no hay, pues un giro en materia institucional. Lo cual en lo electoral, bueno, nos presenta dos alternativas. Por un lado, un pasado que fue mejor para algunos, pero que tiene muchos cuestionamientos. Y por otro lado, el candidato a Estado. Fuera de esa esfera, en el ámbito nacional, bueno, yo no veo, tal vez determinen alternativas como Cucalón, como Jairala, como Isa, pero no encuentro, al menos en el ámbito cuantitativo, una alternativa que se presente con fuerza al momento, pues, ¿no? Eso ya, bueno, lo sabremos en el contexto de las elecciones, en el resultado final y en lo que pueda suceder. Doctor Osvaldo Moreno, Jorge @Dito lo saluda y gracias por estar con nosotros. Doctor, con respecto a este contexto que usted ha hecho, ha hecho en la cuestión política, en el tablero de lo que es la Asamblea Nacional, ¿cómo la ve a la Asamblea Nacional para este nuevo periodo presidencial? ¿Será igual que la Asamblea anterior, con la misma mayoría, o cambiará en el tablero político esta situación, doctor Osvaldo Moreno? Y gracias por estar con nosotros. Mire, las naciones modernas requieren de instituciones. Para un Estado, la nación moderna, la nación, digamos, las instituciones son como un organismo, un cuerpo, ¿no es cierto? Usted tiene corazón, tiene hígado, pulmones. Las instituciones, por ahí es que, vea, cuando Humberto Eco decía que acaba de morir, bueno, no es que acaba, murió no hace mucho, este extraordinario pensador contemporáneo, Humberto Eco veía con horror las redes sociales y lo manifestaba como la plataforma abierta para el pensamiento de los idiotas. Pero no solo es la plataforma abierta para el pensamiento de los idiotas, sino sobre todo un espacio para hordas de GDOs, de grupos de difamadores organizados. Entonces, en ese escenario, he leído chifladuras que hablan incluso de prescindir del organismo de la Asamblea Nacional, así como escucho chifladuras como de prescindir de la presidencia de la República o buscar un espacio dictatorial en algún momento. Entonces, las instituciones son fundamentales para la existencia de una nación, para el Estado moderno, el Estado civilizado. Dentro de ese contexto, bueno, hay una fuerza política, nos guste o no, a algunos, les guste, les disguste, nos guste, nos disguste, nos parezca bien, mal. Hay un movimiento que creo que es el más estructurado, el que tiene más solidez con cuadros, gobiernos locales, que es la Revolución Ciudadana, el movimiento, digamos, del expresidente Correa. Y por otro lado, un presidente o un grupo que está como relevando, digamos, o podría ocupar ese espacio de una derecha que los viejos dirigentes como Nebot, digamos, Lazo, etcétera, ya están de salida, incluso por un tema generacional. Entonces, más que nuevo Ecuador, yo lo denominaría esta nueva derecha, que está, digamos, en un proceso de construcción, y parte de ese proceso de construcción implica tener un espacio parlamentario. Y dentro de ese espacio parlamentario, bueno, tendrás cuadros, tendrás candidaturas, que al margen de que la percepción de una institución sea buena o mala, no podemos prescindir de esta bajo ningún concepto. A mí me parece que Henry Kronfle de alguna forma le devolvió o fortaleció un poco la imagen de esta institución. Y eso es importante, porque usted ve las valoraciones que tenía antes Henry Kronfle, era del 7, 8%, Lazo tenía el 5%, bueno. Y luego de eso, bueno, como que con Kronfle, usted decía, por Dios, esto no parece el Ecuador, qué buena noticia, 120 votos, 110 votos, 115 votos. El presidente tenía el respaldo absoluto de todas las fuerzas políticas. Luego llegamos a este punto de inflexión,
que de alguna forma creo que no nos lleva a ninguna parte si no hay obviamente acuerdos mínimos dentro del concepto, el criterio de país. Pero ya sabemos que hay egoísmo político, ¿no? Y cada cual quiere tener su tendencia. Y recordar también que esta vez ya no serán 137, sino 151 asambleístas. Y esa torta se la quieren repartir máximo 2, 3, 4 partidos políticos, que es en realidad lo fuerte que hay en nuestro país. El 19 de enero hay el debate presidencial. ¿Habrá sorpresas? Algunos dicen que eso es pan comido, otros dicen en cambio que sienten temor, que sienten nerviosismo. Ahí veremos quién es quién. La ventaja que tiene el señor Daniel Noboa con Luisa González, de pronto que tienen cierta experiencia, por llamarlo así. Pero me pregunto, ¿habrá sorpresas? ¿Habrá alguien que se vaya por la tranquera y nos sorprenda, así como le pasó también al señor Daniel Noboa en ese debate? Mire, solo para concluir la idea, créame que yo bajo ningún concepto iría a la Asamblea Nacional. Me volvería loco, terminaría, no es broma, terminaría chiflado. Yo al mes y medio estaría internado, si es que no cometería alguna locura. O sea, imagínese estar, entiendo porque he tenido clientes, amigos, que las comisiones están 14 horas encerrado. Imagínese estar oyendo hablar idioteces, no de todos, obviamente, todavía hay asambleístas. Entonces yo realmente reivindico la existencia de la Asamblea, pero sí me excuso de ser parte de ella. Y lo he hecho los últimos 20 años, he rechazado candidaturas en ese contexto y lo voy a seguir haciendo. No creo en las instituciones, pero yo no soy el más indicado para ir a la Asamblea. Al menos en esa estancia no podría estar. Pero, al margen de eso, con respecto a su pregunta, bueno, digamos que el margen democrático o el ejercicio democrático nos debe permitir elegir en democracia las alternativas. El problema, insisto y reitero la pregunta, es la debilidad institucional que el Ecuador está viviendo. Y no solo eso, hablemos de del estado del país. Se han reducido, vamos a ser transparentes, se han reducido algo las muertes violentas, algo. Entiendo yo, verifiquemos, siempre eso de yo sé todo, no, hay que estudiar, claro. hay que ver los datos. Entiendo que sí ha habido una reducción, corríjame usted, creo que de 47 muertes violentas a 40, lo cual viene a ser casi un 20%, que no está mal. Pero obviamente hay que ver el costo, hay que analizar, eso ya depende del gobierno. El problema es que se han disparado las extorsiones, se han disparado los secuestros, sí. Y el problema ya no es que lo secuestran solo al banquero, al millonario, que igual hay que proteger a todos. Entonces se ha hecho una industria el secuestro. Entonces salen a pescar 4 o 5 personas, no importa si es chofer, o si es gerente, o si es banquero, o si es estudiante. Y entiendo que estos bandas criminales en 48 horas no resuelven el tema, ya no es que te liberan o te sueltan, simplemente te ejecutan y te mutilan. O sea, eso es espantoso y eso es de lo que tenemos que hablar. Ya, yo no voy a decir que si el plan Fénix es un fracaso o si es un éxito. Hay que analizarlo concienzudamente fuera de la escaramuza entre políticos, porque yo ya fui muy duro con lo que acabo de comentar sobre la desaparición de los niños. Me parece espantoso y le voy a añadir algo. Siento mucho dolor por la familia, pero siento infinita lástima por otros niños ricos que no tienen idea de lo que se les viene si ese caso llega a ser comprobado que hay participación del Estado de desaparición forzosa. Y le voy a explicar por qué. Porque los crímenes de desaparición forzada contra los derechos humanos, primero que no prescriben. Segundo, les voy a contar una anécdota de mi ejercicio profesional. Yo conocí un cliente mío en Asunción, tenía un vecino que había sido acusado de represor durante la dictadura de Stroessner. Murió a los 80 años quebrado, literalmente, perseguido. Nunca pisó la cárcel, pero toda su vida se pasó acusado, señalado y defendiéndose. Los abogados de derechos humanos, los que defienden a las personas que son acusadas de estos crímenes o de estos delitos, ¿ya? Son carísimos. Esas instancias internacionales que alguien te defienda cuando eres represor cuesta por hora. Y para mí el único que tiene esa capacidad, digamos, habló de responsabilidad política, quizás el músculo financiero del presidente. Sus ministros no creo que estén en capacidad del resto de su vida. Terminarán asilados en Miami, probablemente respaldados económicamente por el presidente, si esto escala, si esto no se resuelve. Entonces también siento lástima porque no tienen idea de lo que se les avecina en el futuro. Ya vendrá otro gobierno, ya vendrá otro modelo si esto no se resuelve y no queda claro. Ese tipo de delitos no prescriben y son procesos muy largos. Acuérdense ustedes de Robles Plaza.
Robles Plaza, bueno, creo que cometió errores, pero la diferencia es que era un tipo brillante. No sé si usted lo conoció, a Luis Claro, Robles Plaza. claro, por supuesto. Era el mismo Gordo Torbay. Bueno, él no tuvo ese Ajá. tipo de problemas, pero el Gordo Torbay era un genio. O sea, yo conversé con él, era muy pequeño. Yo a los dos los conocí. El uno casi un niño y el otro un poco mayor. Eran una mente brillante, ¿no? Cometieron errores indudablemente. Pero usted no tiene idea de lo que se avecina si eso no se resuelve. Entonces, en ese contexto de la elección, habrá muchos temas en los cuales los candidatos, incluido el presidente candidato, con los granaderos de Tarque, tirándoles confeti en su lanzamiento de campaña, realmente somos Haití. No me comparo con Senegal porque digamos que Haití está en el continente y creo que vamos camino hacia allá si esto no tiene un correctivo inmediato. Pero le preguntaba también sobre el tema de del debate, el debate presidencial. Hay inquietud todavía, ¿no? Algunos dirán, puede ser, para aquellos que están indecisos sobre todo, ¿no? Escucharán el debate presidencial, va a durar 3 horas, son 16 candidatos, entonces, ¿habrá un peso ahí que incline la balanza a favor, en contra de los indecisos, por ejemplo? ¿Qué pasará ahí? Mire, solo voy a hacer un paréntesis. Y usted ya, si sabe cómo me pongo, para que me invite. Vea, solo un antecedente. La gran diferencia, amigo querido, ya de años que nos conocemos, no de ahora. Ya las canas nos pintan, ya sí. Estamos haciendo... Tenemos poco pelo también. Usted es muy joven, pero después de los 40 ya hay que usar estos bichos para... Yo ahorita veo una sombra, le estoy hablando de una sombra. Y después de los 40, digamos, ya el agua engorda, pues no, ya no, unos muchachos baja 20 libras en 15 días, no, es complicado. Pero mire, le voy a decir algo. Ya la historia, amigo querido, no la escriben los vencedores. Antes era así. Ahora la historia son los buscadores, los portales de internet, los custodios de la historia. Schopenhauer decía, yo hablo para gente de otro tiempo. Bueno, eso está pasando ahora con usted y conmigo. Ahora, usted y yo no le estamos hablando de esta coyuntura, le estamos hablando a nuestros hijos en 20 años, en 15 años, en 20, 30 años. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque yo siento que esa deshonestidad y falta de integridad, veo abogados defendiendo lo indefendible. Es impresionante. ¿Qué explicación le va a dar a sus futuras generaciones? Entonces, por eso yo no puedo quedarme callado en determinados términos, con el riesgo que esto implique. Con el riesgo que esto implique, ¿no? Morazán, este hombre extraordinario de todos los tiempos, decía, da lo mismo morir hoy o mañana. Con respecto a su pregunta, mire, hay un gran mito con el tema del famoso debate. Esa es, obviamente. Yo los últimos 20 años, a usted le conste, de la opinión pública nacional, vengo dedicándome 24/7 a estos temas que no sé, solo de ámbito electoral, y ustedes me buscan la lengua en el tema político, que al contrario uno pensaría, relaciones públicas, no, esto a mí me genera problemas. De hecho, mi mujer es muy feliz desde que voy a dejar al niño en la mañana porque me evito estar hablando en la radio cualquier cosa. Pero mire, primer mito, el modelo del debate, que bienvenido el ejercicio del debate. El problema es que no lo estamos institucionalizando. Es decir, las universidades, que las privadas en nuestro país están dedicadas a autorregularse, a ver cómo controlan el CES, los organismos, y las públicas viendo cómo les llegan los recursos, mudas ante esta catástrofe que el país vive. Todas. Qué pena la Universidad Nacional, en general, ¿no? Son las que deberían de organizar el debate, ¿no es cierto? O sea, este ejercicio del debate hay que institucionalizarlo. Voy a poner una idea, que una pública, cualquiera, por ejemplo, voy a nombrar la UNEMI. A mí me encanta la UNEMI el formato a distancia, por ejemplo. O la UNACH en Chimborazo, o la ESPOL, o la ESPE, tantas universidades públicas de primer nivel que tenemos en nuestro país. Del mismo modo, una privada. Podría ser, no sé, la San Francisco, la Católica, la UES, no sé, se me ocurre, la San Gregorio en Puerto Viejo. Un saludo a los manavitas, como siempre, tierra maravillosa, tierra linda. Entonces, hay que institucionalizar el debate, porque el modelo que tenemos, que es un gran paso, indudablemente, es muy arcaico. Noboa, el presidente de la República, no gana por el debate, querido amigo. Eso es un mito. El presidente Noboa es el fruto de un proceso de construcción de poder. Esa frase es clave, estudiantes de ciencia política, sociología. Procesos de construcción de poder, que es a lo que realmente yo me dedico. Yo no hago campañas, marketing, yo no sé de eso. No me gusta. Entonces, Noboa es la culminación, o no sé si el principio, lo sabremos de esta elección, ¿ya? O el final, de un proceso de construcción de poder que arrancó este hombre extraordinario de todos los tiempos que fue don Luis Noboa Naranjo. Un proceso de construcción de poder empresarial, ¿no? Un genio. Don Luis Noboa Naranjo es un hombre, creo, irrepetible en el ámbito empresarial. Álvaro Noboa, el padre del presidente, también estuvo, o sea, no me vengan con que Daniel era un aparecido. Su apellido estuvo en la papeleta los últimos 40 años.
Número uno. Número dos, vamos a ser transparentes. Pues a mí, porque me cae bien o mal el presidente, porque lo critico con fiereza en ciertos temas, generó un liderazgo desde la Asamblea. Por favor. Creo que fue un buen asambleísta. Y de una provincia caliente, Sí, digamos, claro, en ámbito Santa Elena. político, como es Santa Elena. Imagínense, contra estos monstruos de la política, los cineros, digamos, no recuerdo el nombre del otro, o sea, una provincia muy política. Entonces, Daniel Noboa no era un aparecido. ¿Ya? Y gana la elección producto de muchos factores, entre ellos, bueno, quizás el debate. Entonces, el debate es un modelo muy arcaico. Ahora con 16 candidatos, con 8, creo que son dos Sí, pelotones, o sea, es un factor. Pero una elección, querido amigo, no se gana o no se pierde, digamos, es como un avión cuando se cae. ¿Ya? Un avión no se cae porque esa mañana decidió caerse o fue la tragedia. Hay una serie de eventos que minan o que claro. hacen que un avión se caiga. La comisión de investigación del FIET es la que determina, mira, hubo un mantenimiento hace 10 años donde no cambiaron tal pieza, pusieron una que no era, eso se fue gastando de a poco, fue el boom, se cayó. Entonces, las elecciones no es que, ay, yo voy a ser la estrella del debate. Ahí hay buenos oradores, Pedro Granja. Oh, Doctor Osvaldo Moreno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Yo sé que usted